¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue este día? En México tembló hoy. Dice mucha gente que casi no lo sintió, pero siempre pues es historia que haya temblores. Vamos a recordar, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. En la Basílica de México se está celebrando, al igual que en el Museo de Antropología, están haciendo pues esa veneración que año a año se lleva, en la que en el Museo de Antropología están haciendo ese festival, ese baile, los danzantes, a la diosa Coatlicue, que es la madre de todos los dioses, de ese panteón azteca y de una de las formas de la diosa de la tierra, madre de Huitzilopochtli, y dios del sol y de la guerra. De ella vamos a comentar pues cuál es su origen, cuál es su mitología, porque fíjense en que a través de la historia siempre el Día de Guadalupe pues se habla de la imagen, se habla de las características del cuadro, se habla de toda esa tradición que tiene en México en la adoración de la Virgen de Guadalupe. Ya en los años anteriores hemos hecho 2 videos acerca de todas esas características, de las características que tiene pues la imagen, y ahora quisiera yo comentarles cuál es el origen, de esta Virgen que la traen los españoles, la trae Hernán Cortés, porque él era un ferviente devoto de la Virgen de Guadalupe, que es una provincia de España, es un río, es el nombre de un río, y que ya hemos explicado y vamos a comentar algo de eso, pero ahora sería importante de que también hablemos de quién es el que estaba edificado, a quién se adoraba verdaderamente en la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac. Era a Coatlicue. Coatlicue es la madre de todo ese panteón azteca, de la cultura náhuatl, en la que vamos a ir pues sumergiéndonos un poquito para tener esa idea clara de lo que representa Coatlicue. Muestran la parte mortífera de esta diosa porque así como da alimento, así como nutre, en sus entrañas sale toda ese fruto para dar alimento a sus hijos, también tiene su parte mortífera, esta diosa, porque la tierra, aparte de ser bondadosa y cuyo seno nace todos los vegetales, es también un monstruo insaciable y que devora todo lo que vive, eso sí, sin contar que también devora los cuerpos celestes que desaparecen tras de ella. Sin embargo, la imagen colosal de Coatlicue, originaria de la Casa Negra, su templo en Tenochtitlan, nos la representa no solamente en la calidad de diosa de la muerte, sino como una figura sin cabeza, con lo que se expresa que la diosa de la tierra era al mismo tiempo diosa de la luna, y en muchos mitos se cuenta que está entablada con una lucha a muerte con el sol y resulta decapitada porque su disco se oscurece a medida de que se acerca el sol. También cuenta la leyenda, el dios Huitzilopochtli decapita a su hermana enemiga que representa la luna. Fíjense en que esta imagen es una imagen preciosa que está en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y que hoy, 12 de diciembre del 2022, se está haciendo un baile en honor a la madre de todos los dioses. Coatlicue, que en náhuatl quiere decir la de la falta de serpientes, porque su imagen en la que está
aquí vemos cómo está caracterizada en una forma en que su falda son puros serpientes. Toda esta situación en la que se va describiendo cómo va a hacer su imagen, qué es lo que va a representar. Dicen que Coatlicue en Nahuala de las faldas de serpiente tuvo a su hijo más aguerrido en lo que se representa como un amanecer. Cuenta la leyenda que era una viuda piadosa y un día que barría el templo y que una bola muy brillante de plumas que caía del cielo la fecundó. Sus hijos y hijas decidieron matarla y en atroz arrebato de ira, pero Huitzilopochtli, que era el que había nacido, dios de la guerra, y que nace exactamente en el momento preciso y completamente armado. Lo primero que hizo fue matar a sus hermanas y hermanos, que hoy es la luna y las estrellas. Esta representación más importante de Coatlicue es la que se conserva en el Museo Nacional de Antropología. Como les informo, tiene pies y manos en forma de garras, una falda de serpiente entrelazada y el pecho cubierto por cráneos, manos, corazones humanos. La cabeza de la diosa está sustituida por dos cabezas de serpiente encontradas que simulan dos cachorros en dos chorros de sangre que brotan en su cuerpo que está cortado. Esta es la leyenda de la madre de todos los dioses, Coatlicue, y que va a ir adornando todo ese panteón azteca. La forma en que muere Coatlicue en la montaña de Coatepec. Coatlicue se vio milagrosamente fecundada por esas plumas caídas del cielo, como les digo, y su hija Coyotzacuiltli y sus 400 hijos, los Enzón, Huichonau y los 400 surianos, ofrecidos por su estado, se rebelaron y decidieron darle muerte a ella, pero en eso llegó Huitzilopochtli, como ya lo contamos. La original Huitzilopochtli, ¿sí?, que mide 115 centímetros y tiene un peso casi de 3 toneladas, que la encontraron en la antigua Plaza Mayor del Centro Histórico de la Ciudad de México y está ubicada actualmente en el Museo de Antropología e Historia. Vamos a verla de cerquita, ¿sí? ¿Por qué viene representada la Virgen de Guadalupe y ella? Porque en el cerro del Tepeyac edificaron la basílica de la Virgen de Guadalupe. Es majestuoso cuando uno lo ve en el museo porque impresiona su tamaño, sus relieves que tiene y que de veras está majestuosa. Cuando tengan oportunidad, la gente que no sea de México, porque pues, nosotros que somos de México, pues la conocemos muy bien, pero cuando vengan de otras culturas, de otros países, vayan a verla, porque realmente es impresionante. En la forma en que ya les había yo dicho cómo había quedado embarazada Coatlicue el día mientras ella barría y esa bola de plumas descendió de los cielos y al meterla, ella la agarró del suelo cuando ella estaba barriendo, la agarró y se la metió en el cinturón y la dejó milagrosamente embarazada y el hijo resultante no fue nada más y nada menos que el poderoso dios azteca de la guerra, Huitzilopochtli. Fíjense que la historia de Huitzilopochtli es muy, muy interesante, porque él es el que viene cuando vienen de Iztlán, que vienen a buscar
dónde ubicarse y donde les indican dónde está toda la leyenda del águila postrada en un nopal, devorando una serpiente. Los que vienen saliendo, caminando de Aztlán, traen cargando los huesitos de Huitzilopochtli, ¿sí? Y en otra bolsa traen el amaranto que es una semilla que comían para andar en todo ese peregrinaje que tuvieron. Aquí vamos a ir viendo todo este mito de Coatlicue, que es esa diosa primordial generadora de la dualidad, del día y de la noche, de oriente y del poniente, de la vida y de la muerte, cuyos ciclos, para mantenerse y dar sentido a la vida del hombre, exige sacrificios humanos. Solo después de ella ocurre todo ese renacimiento. ¿Qué tiene que ver Coatlicue con la Virgen de Guadalupe? Que es lo que estamos tratando de ir acomodando, porque esta leyenda en México es muy sabida, pero hay que ir dando más datos para irnos nutriendo de todo ese conocimiento. Aquí no estamos ofendiendo religiones, no estamos ofendiendo vírgenes ni nada, estamos contando una historia. La deidad maternal y ese símbolo de protección, de familiaridad que se extiende en todos sus seguidores, ellos también son sus hijos y su adoración le llevan y la tratan de representar como una madre. Ambas, tanto la Virgen de Guadalupe como el Coatlicue, concibieron a sus hijos pródigos en una forma asexual y pura, y no hubo participación de varón, comentan. ¿Qué es lo que va a dar este hallazgo que se hizo en el Templo Mayor? Lo va a hacer Antonio de León y Gama. Publicó en una descripción la escultura de Coatlicue, luego de que se le encontró en las obras de remodelación del Zócalo en 1790. Estaba Coatlicue en el alto del Templo Mayor. Fue descubierta Coatlicue. Como es bien sabido, esta escultura fue llevada tras su descubrimiento el día de diciembre de 1790 a la torre de la nueva catedral, lugar donde estuvo expuesta a la vista pública hasta 1885, que ya después va a ser transportada al Museo de Antropología, como les comentaba. ¿Qué significa su nombre de Coatlicue? La palabra Coatlicue tiene el significado de nombre propio de una divinidad azteca, madre de los dioses, la que lleva la falda de serpiente, la que viene del náhuatl Coatl, que significa serpiente, y Coatl, que significa falda. Toda esta situación que va a contar cómo llegó a resurgir y qué significado tiene, por ejemplo, las características que tiene su imagen. En las manos de la Coatlicue se encuentra la palma, vuelta al espectador como un signo de entrega. Ya no puede guardar nada, pues ha entregado la vida en la guerra sagrada. La imagen de Coatlicue se integra y se divide alternativamente. ¿Cómo va a irse haciendo a través de la historia de Coatlicue, también conocida como Tonantzin? Inicia desde su matrimonio con Mixcoatl, el dios de la casa y el cielo nocturno, y de su unión nacieron los dioses de las estrellas del sur y del Censontl, Huixahuac y la diosa Coyohuasqui, la cual goberna a todos sus hermanos. El descubrimiento de esta misteriosa historia de Coatlicue, cómo va a ser llamada por los indígenas que sabían en náhuatl, ellos lo conocían como Coatlicue, y aquí se va a ir haciendo llamada también la diosa de la muerte azteca. Vamos a ir viendo cómo esta señora de la muerte
gobernaba todo ese inframundo, que vamos a hacer después un video dedicado a esta deidad, porque en enero vamos a empezar a hacer todo el panteón azteca y vamos a ir comentando esto, lo vamos a ir dejando, pues, en cierta forma pendiente. Que la diosa fue reemplazada por la Virgen de Guadalupe, Tonantzin dijo que la imagen de la Virgen fue usada por los franciscanos con la intención de reemplazar todo ese culto de la diosa Tonantzin, que es Coatlicue, extendiéndose ya en varias regiones de México anterior a los españoles, de promover del culto de la Virgen María colocándolo en los altares de los dioses mexicas y así poder convertirlo más fácilmente a el cristianismo, porque era cuando llegaron todas las franciscanos a evangelizar, a cristianizar toda esta situación. Fíjense que aquí vamos a irnos viendo más de 25 millones de personas tenían todo ese culto de Tonantzin, y cuando llegan los españoles, según el libro de Fray Juan de Zumárraga, que se llama La Devoción, ahí comenta que había pasado cuando los españoles van a meter a la Virgen de Guadalupe, va a haber una epidemia que le llamaban la gran epidemia de la viruela, que en maya era conocido como el Güey Cocolcintli, el cual ellos consideraban que esta epidemia, la gran epidemia que mató a todas esas personas, casi el 50% de personas de los aztecas murieron por la viruela, y considerándolo ellos como un castigo de los dioses, en la que se originó en la época de la caída de Tenochtitlan. En 1521, todo ese derrame de los primeros 70 años que había habido después de toda esta conquista de la colonización, todas esas muertes que les comento del 50% de la población, ya estaba toda la ocupación española. En el libro que va a ser Bernardino, va a ir comentando todo lo que se va ocurriendo a través de esa colonización que va a venir más adelante y que va a traer pues todo ese peregrinaje a, ese cerro, porque fíjense en lo que pasaba desde antiguas remotas locaciones, se puede decir. Los indios náhuatl se desplazaban a muchos cerros, pero el principal era el del Tepeyac, en el que llegaban porque ahí era el templo de Tonantzin. Cuando los españoles llegan para introducir el catolicismo, el cristianismo que venía con el culto de la Virgen de Guadalupe, lo van a hacer en ese cerro, porque era en donde se juntaba venían de todos los lugares a ese cerro, que actualmente todavía lo hacen, aunque en la actualidad hay muchas peregrinaciones el día 11 de diciembre en la noche, que es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Van a muchos cerros, pero donde se van a aglomerar, a donde se van a juntar, es en el templo de Tepeyac, donde está la basílica, donde dicen que es el segundo punto de la religión católica más grande del mundo, dicen. El que le sigue el primero es el Vaticano, pero el segundo es la Basílica del Tepeyac de la Ciudad de México. Todos estos datos que se van dando va a ir haciendo que se vaya haciendo pues toda ese seguimiento. Toda la historia general de las situaciones que se estaban ocasionando, que va a traer con ellos los españoles, todas esas ofrendas
que están pues inclusive en el día de hoy, ¿sí? Todo hay como un ocultamiento, ¿sí? De que todavía le siguen bailando en una forma, pues, se puede decir que reservada, todavía le siguen bailando a a Coatlicue. Aunque vean muchas personas, ocultamente siempre andan diciendo, nosotros venimos a bailarle a ella, ¿sí? Inclusive los danzantes cuando están bailando, abajo de su tambor que se llama huehue, ahí llevan a Coatlicue. Toda esta situación que ha sido muy difícil, que no lo han podido todavía, pues, erradicar, quitar de las costumbres, no se ha podido borrar ese, esa adoración a Coatlicue. Inclusive en determinadas temporadas hay como olas donde se empiezan a juntar para hacer esa evangelización sobre el culto a Coatlicue. Vamos viendo cómo estas ofrendas que se hacen y que la fiesta de la diosa, la mujer de la falda de serpiente, y que también se conoce como la diosa de las culebras, vamos viendo que hay un libro que se llama Manuel del Ministro, ¿sí? Donde se habla de la señora Tonantzin. En el Cerro de Guadalupe, comentó Jacinto de la Sierra, Totlazonatl tenía un ídolo de una diosa llamada Tonán, y cuando van a la fiesta a ver a esa diosa donde ellos iban a adorar a su deidad, aquí los españoles empiezan a ver esa veneración que se tiene a esta diosa y empiezan a introducir a la Virgen de Guadalupe, en la que va a ir quitando, ¿sí? Apartando todo ese culto de la diosa Coatlicue, en la que aquí vamos a ir viendo una situación. Cuando traen a la Virgen de Guadalupe, que en árabe quiere decir río escondido, que está en una provincia de España llamada Cázares, ¿sí? Y que Val an Lubén, en 1389, lo encontraron la imagen escondida en el río. ¿Por qué estaba ahí escondida? Dicen que en esa época, pues, traían como un pleito con los pueblos y la escondieron para que no se perdiera. Vamos a hablar más adelante de eso. La madre del sol, de las estrellas y de la luna, Tonantzin, nuestra madre, traía una cuna a cuestas, Chivacuatl o culebra, que también es otro de sus nombres. Aquí vamos viendo cómo se va haciendo ese trabajo, como esa proyección en la que ella en esa cuna traía un niño. Recordarán que les había dicho que cuando hacen la salida de Aztlán vienen cargando en un como morralito los huesitos de Huitzilopochtli, ¿sí? Pues es la imagen que venía de Coatlicue, que traía atrás una cuna. En la actualidad, muchas ignias cargan a sus niños en la espalda, haciendo como una veneración de aquella costumbre de la diosa madre. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir conociendo esos nombres: Coatlicue, Tetaoimnam, Tocín, la abuela. Son nombres que se le ha ido dando a esta deidad. Alfonso Caso, en su libro El pueblo del sol, dice que derribaron el templo los españoles y colocaron ahí a la Virgen de Guadalupe para olvidar toda esta situación en la que Torquemada
Juan de Torquemada, va a ir mencionando en todas esas redacciones que se hicieron y que ahí pusieron iglesias. ¿Por qué se van comentando estas situaciones? Fíjense en que cuando se cuenta algo y no se comenta de dónde salió, de dónde es la fuente, pues queda como bailando la información, y cuando se empieza a mencionar libros para ver si realmente hay, se puede dar fe, cuál es la fuente de donde saca toda esta información, ya tiene más veracidad. Dicen que allí se muestra la redacción de un hombre que comentó que él pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dice, crearon la nueva imagen Marcos Zipac de Anquino, que era un pintor náhuatl. El día 4 de junio de 1517, nacido él de una familia mexica, fue educado en el convento católico, pero en su hogar en una forma de tlamuco. San José de Naturales comenta que él estudió en esa escuela, que así se llamaba, San José de Naturales, estudió el arte, y que allí, en el cual comenta Pedro de Gante, en 1556, Alonso del Ayatl dice que se oponía a la idolatría creada en esa forma de pintura por el obispo. El Ayate, el día 8 de septiembre, los franciscanos apoyaron toda esta adoración y esta pintura que según dicen que se hizo. Aquí vamos a ir comentando. Juan de Zumárraga fue el que precisó el milagro de las flores. ¿Se acuerdan cuando está todo el mito de Juan Diego? Cuando él le dice a Juan Diego que necesita pruebas, que él sube al cerro del Tepeyat y la Virgen de Guadalupe en su aparición le manda, le dice, extiende tu ayate, y ahí le pone unas rosas en un lugar donde no nacen rosas. Por eso es ese tributo que se le da a la Virgen de Guadalupe, porque ella hizo el milagro de que hubieran rosas ahí. Allá habían puros nopales, habían puras biznegas, había puro plantas pues de desierto, porque era un cerro donde no había ese tipo de plantas, y que aquí vamos viendo cómo Juan de Zumárraga es el sacerdote que le dice a Juan Diego que le lleve esa prueba. Dicen que él fue el que presenció el milagro de las flores, pero aquí hay algo que no está claro. No hay nada escrito por él acerca de eso. Se comentó como leyenda, pero no hay un libro donde esté plasmado eso por Juan de Zumárraga. Lo único que hay es un libro donde se cuentan los milagros que se originaron después con la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero no hay nada de la redacción que se hizo con Juan Diego. De eso no hay testimonio, aunque dicen que él fue muchas veces a ver a los obispos, a ver a sus dirigentes superiores, y que no les comentó nada. Eso es lo que sirve como algo así como que no está muy claro. En 1532 él hizo ese viaje a España, dice, pero tampoco informó nada. Jamás sucedió, solamente que dicen que posiblemente usaron el nombre de Juan de Zumárraga como para validar toda esa leyenda. Todos los milagros que se hicieron y que Jerónimo de Mendoza y Toribio de Benavente, Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos, que en esa época eran los cronistas más importantes de la época, no revelaron nada acerca de estos acontecimientos. Entonces, ahí dicen,
¿Cómo es posible que una cosa tan importante no se haya plasmado en unos libros si habían tantos cronistas? Y que aquí es donde le quitan un poquito de credibilidad a la leyenda. Concluyó en 1982 que la pintura fue hecha con la técnica del temple, que es una variante de cómo se fue restaurado. José Sol Rosales comentó a petición de Guillermo Schwalebua, que era un abad de la Basílica de Guadalupe. El manto, que mide unos 70 metros de alto y 1 metro de ancho, que es una mezcla de un lienzo de cáñamo, en la cual se usaron pigmentos de cochinilla, hollín y sulfato de calcio, según los análisis que le han hecho. Todos esos análisis al mayate, donde se comenta todo este pigmento que se usó y que fue en el siglo XVI. Dicen que en 1787 la comisión de Bartolomé tenía varias manos la pintura y que estaba ya en muy mal estado la pintura y que ya no era un ayate, sino que era una manta de palma muy fina con un bastidor de madera. En 1895 su estado ya era muy, ya irreparable. Así que el padre Plancarte, que estaba en el templo de las Capuchinas, encontró otra imagen que era semejante, pero que tenía una situación. Esta nueva Virgen del templo de las Capuchinas no tenía la corona. Sustituyó y la cambió por la que estaba en el templo de las Capuchinas en la Ciudad de México. Pero como no tenía corona, el obispo comentó que pues se había desaparecido milagrosamente y que allí había puesto, ahí es donde se le integra el ángel, los querubines que están en los pies con la bandera en 1821. Pero aquí hay otra situación. El ejército trigarante fue cuando pusieron la bandera con los ángeles. En 1531 crearon como complemento de los colores de la bandera. Aquí dicen, ¿cómo es posible que en 1531 se haya puesto esta imagen, supuesto que hasta que vinieron la entrada trigar